¿Y si te dijera que una planta de energía puede convertirse en una pista de esquí? ¿O que un edificio de viviendas puede funcionar como una montaña? Durante décadas, la arquitectura fue seria, rígida y predecible. Sin embargo, todo cambia cuando aparece alguien que decide hacer una pregunta distinta. ¿Y si la arquitectura pudiera ser divertida? Ese alguien es Hark Ingels, un arquitecto que no solo diseña edificios, sino que crea ideas que, a primera vista, parecen imposibles, pero que funcionan. Por eso, en este video vas a descubrir cómo piensa, por qué sus proyectos son tan diferentes y cómo logró convertir la arquitectura en una mezcla de lógica y juego. Y para entender su forma de pensar, hay que ir al inicio. Hark Ingels nació en 1974 en Copenhague, Dinamarca, pero curiosamente, no soñaba con ser arquitecto. Él quería ser dibujante de cómics. Le interesaban las historias, los personajes y, sobre todo, las ideas visuales. Y esto es clave, porque su arquitectura no comienza con planos, sino con una historia. Antes de diseñar un edificio, Hark construye una narrativa, se pregunta qué problema resuelve, qué experiencia crea y qué historia cuenta. De esta manera, poco a poco se empieza a formar su estilo, uno donde la arquitectura no solo se ve, sino que también se entiende y se siente. Más adelante, esa forma de ver el mundo empieza a tomar estructura. Hark estudia en la Royal Danish Academy of Fine Arts y luego realiza un intercambio en la Universidad Politécnica de Cataluña. Es en este punto donde ocurre algo fundamental. En lugar de abandonar su pensamiento visual, decide integrarlo. Así, comienza a entender la arquitectura como una combinación de arte, lógica y comunicación. Ya no se trata solo de diseñar edificios, sino de crear ideas que cualquier persona pueda comprender. Y ahí está la diferencia, no diseña para impresionar, sino para conectar. Con esta base ya formada, Hark da un paso clave en su carrera. Entra a trabajar en OMA, el influyente estudio fundado por Rem Koolhaas. Y es aquí donde su visión se expande por completo. Dentro de OMA, aprende que la arquitectura no es solo forma. Es estrategia, es pensamiento urbano, es política y también es economía. Es decir, un edificio no existe aislado, sino que responde a múltiples fuerzas al mismo tiempo. Sin embargo, en medio de todo ese aprendizaje, Hark detecta algo que no termina de convencerle, demasiada teoría, y poca conexión con las personas. Aquí aparece su idea más importante, Less is more. Durante mucho tiempo, la arquitectura moderna estuvo marcada por una frase muy conocida, menos es más. Pero Hark responde con algo completamente opuesto, sí es más. Y aunque suene simple, en realidad cambia toda la forma de pensar. Porque no se trata de eliminar problemas, sino de integrarlos. No se trata de elegir entre opciones, sino de combinarlas. Por ejemplo, durante años se pensó que había que decidir entre vivienda o naturaleza, entre industria o sostenibilidad. Sin embargo, Hark plantea otra pregunta, ¿por qué no ambas? Ahora bien, esta filosofía no solo se queda en sus edificios, también se refleja en cómo comunica sus ideas. Él explica de una manera que cualquiera puede entender. No utiliza palabras complicadas ni un lenguaje académico, en cambio, apuesta por ideas simples, visuales y directas. Un ejemplo claro es Copenhague. En vez de explicarlo con términos complejos como optimización programática del espacio urbano, Hark lo resume así, ¿y si una fábrica contaminante se convierte en una montaña para esquiar? Y listo. Una idea, una imagen clara y algo que cualquier persona puede entender. Y esto es importante porque ya no es solo para arquitectos o especialistas, sino para todos. Como dato curioso, esta forma de pensar también se refleja en su libro Less is more. Pero no es un libro tradicional, es literalmente un cómic. Cada proyecto se explica paso a paso, con diagramas simples y dibujos claros, como si te estuvieran contando una historia en lugar de imponerte una idea. Toda esta filosofía se concreta cuando funda su estudio Hark Ingels Group. A partir de aquí, no solo transforma la arquitectura que diseña, sino también la manera en que se presenta. Sus proyectos ya no se explican con planos complejos, sino con diagramas simples y directos. Todo sigue una lógica clara, primero el problema, luego la restricción y, finalmente, la solución. El resultado es poderoso, una arquitectura que no solo se ve bien, sino que se entiende fácilmente. Y esa claridad es precisamente lo que hace único a Hark Ingels, lograr que cualquiera, sin importar su formación, pueda comprender sus proyectos. Ahora viene lo más importante, como toda su vida, su forma de pensar y su filosofía se traducen en arquitectura real. Porque Hark no se queda en ideas, las construye. Un primer ejemplo es Soho House. A simple vista podría parecer un edificio más,
pero en realidad es un recorrido continuo. Una rampa que conecta todo, donde puedes caminar desde la base hasta la cima sin interrupciones. Aquí, la arquitectura deja de ser estática y se convierte en movimiento, mezclando vivienda, ciudad y experiencia en un solo gesto. Siguiendo esta lógica aparece también Copenhague. Este proyecto resume perfectamente su filosofía, una planta de energía que reduce contaminación, produce electricidad y, al mismo tiempo, funciona como una pista de esquí. Es decir, problema, sostenibilidad y diversión, todo integrado en un solo edificio. Pero este camino no empezó ahí. De hecho, uno de sus primeros proyectos clave fue VM Houses. 2 bloques en forma de V y M que no responden a un capricho estético, sino a una lógica clara: dar luz, vistas y privacidad a todos los departamentos. Aquí se entiende algo fundamental en su obra: la forma no es decoración, es consecuencia de una idea. Más adelante, esta exploración continúa con Vía 57 West, donde combina 2 tipologías aparentemente opuestas, el rascacielos americano y el patio europeo. El resultado no es uno u otro, sino algo completamente nuevo, un híbrido que redefine cómo habitar en altura. Esa misma lógica experimental se ve en el National Aquarium Denmark. Inspirado en la forma de un remolino, el edificio guía a los visitantes como si estuvieran dentro del agua, convirtiendo la arquitectura en una experiencia sensorial. Y cuando se trata de innovación en el trabajo, destaca el Google by View Campus. Aquí, los espacios no son rígidos ni definitivos, son flexibles, cambiantes, pensados para adaptarse con el tiempo. No es un edificio estático, es una arquitectura viva. Finalmente, uno de los proyectos más representativos de su filosofía es Mountain Dwellings. Literalmente, un edificio que se convierte en una montaña, donde cada vivienda tiene terraza y vista. Una vez más, logra algo clave: combinar densidad urbana con calidad de vida. A partir de estos proyectos, se hace evidente su gran diferencia. Mientras muchos arquitectos ven la sostenibilidad como una limitación, Harkin Hells la entiende como una oportunidad. Por eso, no diseña edificios verdes que sacrifican la experiencia. Al contrario, crea arquitectura donde lo sostenible también es divertido, donde lo ecológico no es una obligación, sino un atractivo. En sus proyectos, cuidar el medio ambiente no significa renunciar a nada, sino ganar más. Por eso, su impacto no está en el futuro, sino en el presente. Su arquitectura es abierta, comprensible y humana. Es abierta porque permite múltiples formas de uso, como en Superkillen, donde no hay una única manera correcta de habitar el espacio. Es comprensible porque comunica sus ideas con claridad, como sucede en Copenhague, donde la función del edificio se entiende de inmediato. Y es humana porque prioriza la experiencia cotidiana, como en Ocho House, donde la arquitectura se recorre, se vive y se experimenta. Harkin Hells no transformó la arquitectura a través de formas extravagantes, sino replanteando cómo se resuelven los problemas. Su enfoque demuestra que no es necesario elegir entre opuestos: función o belleza, ciudad o naturaleza, eficiencia o disfrute. La clave está en integrarlos. Y esa manera de pensar no solo está redefiniendo los edificios, está cambiando la forma en que imaginamos las ciudades. Si quieres seguir conociendo a los arquitectos que están redefiniendo la arquitectura, suscríbete.